Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es grato para mí saludarlos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda el pastor Alfonso Gaitán, director nacional de Escuela Dominical de las Asambleas de Dios en Guatemala. La lección de Escuela Dominical para la clase de adultos es El reino avanza. Nuevamente, el reino avanza. La verdad central de esta lección: la Iglesia crece mediante el poder y la dirección del Espíritu Santo. El versículo clave de esta lección: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 9, versículo 31. También les comparto la lectura en clase para que todos puedan participar de la lectura de la palabra de Dios y sean bendecidos con esta lección del día de hoy. En la introducción, el libro de los Hechos presenta el ascenso de Jesús. También nos presenta el derramamiento del Espíritu Santo. El Señor les dijo que era necesario partir, ascender al cielo, para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo prometido, y también nos presenta la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Hay que tomar en cuenta que la palabra del Señor los llamaba a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Sin embargo, la iglesia en Jerusalén, que le pudiéramos llamar también la iglesia primitiva porque fue la primera iglesia establecida por el Señor, también se le pudiera llamar la iglesia apostólica porque era dirigida por los apóstoles, la iglesia pentecostés porque ahí comienza la manifestación poderosa del Espíritu Santo, y también se le pudiera llamar la iglesia judía porque la mayoría de miembros estaba compuesta por judíos. Sin embargo, ellos no cumplieron el mandato de testificar o de expandir el Evangelio de Jerusalén hasta los confines de la tierra, sino que se quedaron ahí en Jerusalén. Una iglesia ejemplo en todo, por supuesto, en comunión, en oración, en generosidad y un sinfín de características, de tal manera que tenían la admiración de la gente de Jerusalén. Sin embargo, no cumplieron a cabalidad lo que el Señor les estaba ordenando. El Señor tuvo que permitir la persecución para que entonces pudieran salir y expandir el Evangelio de Jesucristo tal como el Señor lo había ordenado. El día de hoy nos ponemos a meditar ante esta situación de pandemia que estamos viviendo. Nos vino a nosotros a ubicarnos y a proyectarnos en predicar la palabra de Dios, a no solamente llevar un evangelio dentro de las cuatro paredes, sino salir de las cuatro paredes. No es malo asistir a la iglesia, hay que asistir a la iglesia, pero no lo es todo. Hay que salir de las cuatro paredes y predicar el evangelio de Jesucristo conforme al mandato de nuestro Señor. Esto nos ha venido a desafiar. Y al mismo tiempo apreciar lo que muchos están haciendo en este tiempo. Suben sus bocinas y en vehículos y van a los diferentes lugares, aldeas, caseríos, en las ciudades, en los departamentos, en los municipios, ahí predicando el evangelio. Hemos visto predicadores llevando el evangelio en los pueblos y las ciudades y las gentes pidiendo oración desde las puertas. Qué gran bendición y gozo causa ver todo lo que muchos hacen por el evangelio, llevar el evangelio de Jesucristo
hacia los lugares necesitados. Una pastora con su megáfono predicando en una de las aldeas. Y así pudiéramos mencionar tantos ejemplos y desafíos para llevar el mensaje de Jesucristo. Hoy debemos continuar viviendo la historia de la expansión de la iglesia, presentando las buenas nuevas de Jesús a las personas de todo el mundo. Que esto no nos detenga. Presentemos las buenas nuevas de Jesús a las personas de todo el mundo. Felizmente, el Espíritu Santo todavía capacita a los creyentes para cumplir esta tarea, este mandato. Recuerdo cuando iniciaba en la vida del Evangelio, orando mucho al Señor y con deseo y anhelo de ganar las almas para Jesucristo de mi aldea. Recuerdo que llegué a evangelizar a uno de los cristianos antiguos. Él sabía más Biblia que yo. De tal manera que en vez de yo evangelizarlo mediante la palabra, él me daba la palabra, pero él estaba caído. Entonces, frustrado, volví a mi casa orando al Señor, diciéndole: Señor, tengo anhelo de evangelizar, pero no sé cómo ganar a esta persona. Sabe más Biblia que yo. Eso sucedió cuando yo iniciaba en los caminos del Señor, con gran anhelo de predicar el Evangelio, pero no tenía el conocimiento completo de la palabra del Señor. Me ganaba. Recuerdo, estando clamando al Señor, me dijo: ve nuevamente a esa casa, porque la esposa y los hijos están enfermos, están postrados en cama, y a la hora que estés orando por ellos, yo voy a humillar a este hombre y se va a reconciliar conmigo. Y eso es exactamente lo que hice. Llegué al lugar, oramos por la esposa y los hijos, y cuando estaba orando, precisamente sucedió que él cayó de rodillas, tocado e impactado por el poder del Espíritu Santo, y él reconcilió con el Señor. El Espíritu Santo todavía capacita a los creyentes para cumplir con este mandato, con esta tarea que el Señor nos ha encomendado. La primera parte de esta lección: los creyentes reciben poder para testificar. El Espíritu Santo es prometido y recibido. Jesús le dijo que esperaran en Jerusalén el bautismo en el Espíritu Santo que les había prometido. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es lo que Jesús les dijo. Pero hay dos cosas que hay que tener claro. Una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Es muy diferente. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les responde que el plan de restaurar a Israel no era para ese momento, y que el plan urgente ahora es compartir el Evangelio. Por eso él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que el plan urgente ahora es compartir el Evangelio. Y usted y yo recibimos poder para ser testigos de Cristo en los diferentes lugares donde tengamos la oportunidad de predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Sea testigo poderoso de Jesucristo. Los discípulos recibieron esta promesa en el día de Pentecostés, estando reunidos y buscando ahí, porque el Señor les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Muy importante para poder proyectarnos con la evangelización de las almas en todo el mundo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Los discípulos necesitaban el poder del Espíritu Santo para compartir las buenas nuevas de salvación. Ellos recibieron esta promesa en el día de Pentecostés. Cosas que sucedieron ahí. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, que estaban
todos unánimes juntos. Esa es la forma de prepararnos para recibir esa promesa. También otro suceso, el sonido como de un viento recio. Otro de los sucesos que en ese lugar es la aparición como lenguas de fuego, y además hablaron lenguas que no conocían. Hoy día muchos reciben la manifestación del Espíritu Santo y caen de bruces, pero no reciben el bautismo cuya evidencia es hablar en otras lenguas. Muchos nada más dicen, ¿qué sintió? Sentí como un sueño profundo. Pero uno les dice, pero hablaron en otras lenguas, todavía no. Los creyentes son investidos de poder, según Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41. Ahora encontramos a un Pedro que predica en el poder del Espíritu Santo. No a un Pedro negando al Señor cobardemente, no actuando humanamente, sino que ahora predicando en el poder del Espíritu Santo que marcó la diferencia en la vida de Pedro. Pedro predica en el poder del Espíritu Santo. Las características de esa predicación. Esa predicación fue cristocéntrico. Él dijo que Cristo murió por nuestros pecados, pero Él resucitó. Hechos capítulo 2, versículo 36. Produjo convicción, porque debían arrepentirse. Ellos, compungidos, preguntaron a Pedro, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro los dirige diciendo, deben arrepentirse, deben bautizarse en agua. Y es que muchos se arrepienten de sus pecados y vienen a Jesús, pero tienen que dar el paso siguiente, bautizarse en agua. Y cuando se bautizan en agua, recibirían el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. Pedro afirmó la vigencia de esta promesa en el capítulo 2, versículo 39, diciendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. También ahí la otra característica de la predicación poderosa del apóstol Pedro es que llamó a la salvación y trajo resultados gloriosos. Se convirtieron 3,000 almas en la predicación de la palabra de nuestro Dios. Por eso nos dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro y Juan presentaron la verdad del Evangelio sin equívocos. Capítulo 4, versículo 9 al 13. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan presentan la verdad del Evangelio sin equivocarse. En la aplicación de esta primera parte de esta lección, el creyente que recibe esta promesa se evidencia claramente al hablar en lenguas desconocidas. Y no solamente recibe esa promesa como evidencia hablando en otras lenguas desconocidas, sino que lo empodera para la tarea de ser testigo de Cristo para el mundo. En la segunda parte de esta lección, perseguidos y en crecimiento. La iglesia se dispersa para crecer. Pedro y Juan se les ordenó que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 18.
Los apóstoles fueron arrestados, golpeados y se les exigió que no hablaran en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 40. Sin embargo, las persecuciones sirvieron para acelerar el crecimiento de la iglesia, según Hechos capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 1. Encontramos a dos hombres importantes en el crecimiento que también sufrieron la persecución, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo. Esteban, uno de los diáconos elegidos en la iglesia de Jerusalén, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue el primero que sufrió el martirio, fue el primer mártir de la historia de la iglesia. Capítulo 7, versículos 54 al 60, usted puede ver la situación que él pasó y cómo sufrió el martirio a mano de aquellas personas que rechazaban el evangelio, el mensaje de Jesucristo. Pero como resultado de ese martirio, un hombre se convirtió. Y ese hombre, solo uno bastó. Como resultado de ese martirio, este hombre fue el apóstol Pablo, que posteriormente se convirtió en el hombre que llevó el evangelio a todos los lugares. Felipe, otro diácono de la iglesia, impactó poderosamente Samaria. En el capítulo 8, versículo 1 al 8 del libro de Hechos, la palabra del Señor dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso dio lugar para que Felipe predicara el evangelio en Samaria. Ahí hubo un avivamiento, un impacto poderoso. El ministerio de Felipe en Samaria fue un impacto poderoso, que muchas almas se convirtieron. Aún un mago que tenía cautivado a Samaria con sus engaños, hasta él se convirtió al Señor Jesucristo. La iglesia se dispersa en el tiempo de persecución, pero eso sirvió para que la iglesia tuviera crecimiento. Hoy día podemos nosotros tomar en cuenta todo lo que está sucediendo, que esto no nos detenga, que esta situación que estamos viviendo, en vez de que la iglesia baje, más bien sirva y nos desafíe al crecimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios incluye a los gentiles en la iglesia. Hechos capítulo 10, versículo 9 al 23 y también el versículo 34 al 44. Dios preparó a Pedro para ir a los gentiles. Él oraba. Vio 3 veces una sábana donde había animales limpios e inmundos, y una voz le ordenó comer, y tuvo una clara exhortación de lo que Dios declara, que lo que es limpio es limpio. Pedro aceptó la palabra de Dios, recibió a los emisarios de Cornelio en su casa y después viajó con ellos a Cesarea, dice el capítulo 10, versículo 34 al 44. El sermón predicado en la casa de Cornelio resultó en que todos creyeron en Cristo y fuera derramado el Espíritu Santo sobre ellos, de tal magnitud que casi fue comparado con la manifestación del Espíritu Santo en Jerusalén. Una de las cosas que me llama la atención en cuanto a cómo Dios trató con Pedro y con Cornelio. Pedro, Dios tuvo que tratar 3 veces y Cornelio solamente una vez. ¿Por qué es que nos cuesta obedecer como pueblo de Dios? ¿Por qué a mucha gente le es fácil que con tan solo una vez que Dios trate con ellos, obedecen? ¿Y por qué a nosotros muchas veces tenemos que pedir 1 y 2 o 3 veces como Pedro para poder entender y hacer la voluntad de Dios? Seamos sensibles a la voz de Dios, seamos sensibles al Espíritu Santo, para que entonces nosotros
podamos proyectarnos. Dios incluye a los gentiles en la iglesia. En la aplicación de esta segunda parte, la iglesia de hoy debe responder con mayor compromiso para difundir el evangelio a pesar de la persecución, a pesar de lo que estemos viviendo. En vez de detenernos, más bien esto sirva para desafiarnos a un crecimiento, tal como el canto dice: en las pruebas y en las luchas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y también en la vida del inconverso, de aquel que no ha recibido a Jesucristo y el Espíritu Santo lo pueda redarguir de pecado. La tercera parte de esta lección: en todo el mundo. Pablo siguió la dirección del Espíritu Santo. Hechos capítulo 16, versículo 9 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Pablo seguía la dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo tenía tanto ánimo, tanto deseo de compartir, tanta dinámica y tanta disposición para compartir el evangelio, que muchas veces el Espíritu Santo lo tenía que detener a ciertos lugares. La verdad, hermano, que hoy en día necesitamos gente que se proyecte a predicar con amor y pasión el evangelio, y que tal vez nos pase como Pablo, que hasta el Espíritu Santo nos pueda detener. Pero a veces, aunque el Espíritu Santo trate con nosotros, nosotros no queremos despertar. El Espíritu Santo lo dirigió a Pablo a predicar el evangelio en Macedonia, hoy Grecia. Sus compañeros y Lucas se unieron para cumplir con esta misión. Hemos leído Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. El Espíritu Santo empoderó a Pablo para ministrar durante 1 año y medio en Corinto. El Señor ahuyentó su miedo y estaba obrando gloriosamente en ese lugar. En el capítulo 18 de Hechos, versículo 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí dice el versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. El mensaje avanza, según Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6. Pablo regresa a Éfeso y encuentra a 12 discípulos. Ellos no tenían un conocimiento completo tocante al Espíritu Santo. Solamente conocían lo que es el bautismo en agua. Pero ellos dijeron: ustedes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído, ni sabemos que existe. Tenemos que hacer una marcada diferencia siempre. Una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo en agua. Lamentablemente muchos lo confunden, pero tenemos que tener claro eso. Esos 12 discípulos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo cuando Pablo les impuso las manos. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6. Pablo llevó el evangelio a Roma. En Hechos capítulo 28, versículo 28 al 31, la palabra de Dios dice: sabed pues
que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aunque Pablo estaba prisionero, pero a él se le permitió vivir en su propia casa alquilada, donde continuó proclamando el evangelio. Y es que, aunque Pablo estaba encarcelado, pero el evangelio no estaba encarcelado. Desde ahí él seguía predicando y proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos termina con Pablo en Roma, enseñando acerca de Jesús con valentía y sin ningún impedimento, sin obstáculos. En la aplicación de esta tercera parte de esta lección, seamos sensibles a la dirección del Espíritu Santo para que el plan de Dios continúe avanzando hasta los confines de la tierra. Dios todavía se está moviendo para traer la redención a los perdidos, mayormente el día de hoy. Dios quiere alcanzar muchas almas para que tengan la seguridad de vida en Cristo Jesús. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, y si llega la muerte por esta situación que estamos viviendo, no es pérdida. En Cristo es ganancia. Discipulado y ministerio en acción. La oposición y la persecución pueden conducirnos al crecimiento. Seamos sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Todavía tenemos el llamado de alcanzar los confines de la tierra. No es a pensar que ese llamado solamente fue para un tiempo y para los que nos antecedieron y no es para el día de hoy. Para el día de hoy todavía tenemos el llamado de alcanzar los confines de la tierra para Jesucristo. Esta tarea es demasiado grande para nosotros, pero a través del Espíritu Santo podemos participar en esa gran misión. Sea instruido para guiar a otros a Cristo y pregunte a su pastor qué puede hacer para contribuir al crecimiento de su iglesia y para la expansión misionera de nuestro país Guatemala hacia nuestro mundo que necesita de Jesucristo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato. Marcos 16:15. Comparte tu fe ahora hacia un mundo necesitado, hacia un mundo que necesita de Jesucristo como su Salvador personal. Padre Celestial, gracias por la enseñanza de tu palabra. Y te pido que esta palabra sea de bendición para mis hermanos en Cristo y de todos los que escuchan esta enseñanza de la palabra de Dios. Que tú puedas hablar a su corazón, que tú puedas impactar, que nada nos detenga el avance de tu obra. Las pruebas, las persecuciones, la pandemia, todo lo que pueda suceder, eso no va a detener el crecimiento de tu obra. Hoy más que nunca, el desafío para todos nosotros es que tu obra siga creciendo y expandiéndose y predicando el evangelio en diferentes lugares. Yo te pido que fortalezca la vida de mis hermanos en sus situaciones adversas. Que el Espíritu Santo venga y fortalezca y capacite para no callar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, sino que hablar con autoridad y valentía, como lo hizo Pedro en aquel día que ganó 3,000 almas para Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando con poder para que las almas se conviertan a ti, mi Señor. Te pido por la vida de mis hermanos, suple toda necesidad material y económica. Señor, sana de toda enfermedad. Ahí donde están postrados en cama, extiende tu mano de poder y sánalos, Señor. Fortalece la vida de mis hermanos, levántalos, anímalos para que podamos continuar en el camino del Evangelio y llegar hasta el final, perseverando en nuestra vida cristiana.
que dé sabiduría en este tiempo para poder continuar, Señor, y solucionar toda situación adversa, pero sobre todo que nunca falte la presencia del Espíritu Santo. Y oro por aquellos que vienen aceptando, reconciliando con usted, mi Señor. Perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa, inscribe su nombre en el libro de la vida y séllalos con tu Santo Espíritu. Sosténlos, Señor, para que nunca te den las espaldas, sino que sigan fieles hasta el final de su vida cristiana. Te lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con el favor y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Renuévame y restaurame, Señor.